Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva transmisión, a una nueva reunión a distancia, una nueva reunión virtual, de esas que ya tenemos hace meses, te diría desde principios de marzo, abril del 2020, allá cuando iniciamos esta pandemia, esta cuarentena. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida. Queremos contarte, si es la primera vez que te sumás con nosotros, como siempre decimos, que somos una iglesia de brazos abiertos que está ubicada en el barrio de Lugano, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en Avenida Escalada 3057. Sin embargo, seguimos manteniendo estas reuniones para aquellos que no pueden acercarse, aquellos que están cumpliendo con el aislamiento, con la cuarentena o que tienen dificultades para trasladarse. No queremos dejar de compartir las bendiciones de parte de Dios. Queremos contarte también que además de encontrarnos por YouTube, podemos encontrarnos a través de redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp. Si vos querés recibir todo el material que estamos compartiendo semana tras semana con toda la congregación, escribí ya. Ahí, agarra tu teléfono, agenda este número y manda un mensajito para que te podamos enviar todo el material que Dios tiene para vos, para bendecir tu vida y la de tu familia. Queremos contarte además que tenemos reuniones presenciales en la medida de lo posible, con cuidados, con protocolos, con cupos limitados para cuidar tu salud y la de todos los hermanos que nos congregamos semana tras semana en el templo. Tenemos reuniones por la mañana y por la tarde. A las 9:30 de la mañana es un servicio y a las 6:30 de la tarde es el otro. Como te contamos, tenemos cupos limitados. Es por eso que si vos querés participar de la bendición, de lo que Dios está haciendo en la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida, te invitamos a que mandes un mensajito a ese número que está apareciendo en pantalla para que vos puedas ser parte de esta reunión. Tenés que enviar simplemente tu nombre, tu apellido y a qué reunión querés participar, si la de la mañana o la de la tarde. Luego te confirman la asistencia y ya el domingo podés ser parte de la reunión. Queremos contarte verdaderamente que estamos muy ansiosos de poder encontrarnos todos nuevamente. Sin embargo, mientras duren las disposiciones, mientras dure la pandemia, tenemos que seguir cuidándonos. Por eso nos seguimos encontrando también a través de este medio. Este es un medio en el cual Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Es como tener una iglesia en cada una de las casas que están hoy conectadas. No importa si lo ves en vivo, si lo ves un día a la noche, a la tarde, a la mañana, no importa. Lo importante es que sea cuando sea que te conectes, Dios va a bendecir tu vida. Te invito a que abras tu corazón, a que te prepares para recibir la bendición de Dios y a que estés listo para comenzar esta reunión. Somos la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida y es un placer tenerte. Vamos a comenzar esta reunión. Que Dios te bendiga. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad,
Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor, tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres, Señor, tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres signo de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres signo de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres digno de gloria. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que
que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Hola, Dios los bendiga, mi nombre es Leni, soy de Bolivia, Cochabamba. Les quiero contar que conocí el camino de Dios a mis 12 años gracias a mi madre. Ella sufría de una enfermedad incurable, para los médicos era imposible sanarla, la habían desahuciado, pero para Dios no fue imposible, Dios la sanó a mi madre. Pasó el tiempo, me aparté del camino de Dios, sentía mucha culpa en mi corazón, me vine aquí a la Argentina. Y a través de una canción, Dios me habló, recordándome un versículo bíblico que me habían enseñado en la escuela dominical, que está escrito en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerdo que me había encontrado con mis tías y ellas me habían hablado sobre el amor de Jesús. Ahora pertenezco a la Iglesia Comunidad Proyecto de Vida. Ahí pude encontrar mucha contención, cariño y sobre todo amor. Ellos me invitaron a permanecer a un grupo de vida donde puedo asistir con mi esposo y mi hijo. Ahí tengo mucha enseñanza de la palabra de Dios y sobre todo de Jesús, ¿no? Y les quiero animar a todos aquellos que se han apartado del camino de Dios y que un día han conocido del amor de Jesús, que vuelvan al camino de Dios, porque Dios nos espera con los brazos abiertos. Él nos perdona nuestros pecados. No nos olvidemos que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y tenemos la salvación a través de esa obra. Y a los que no conocen, les animo a que se acerquen al camino de Dios, conozcan a Jesús, que nuestra vida es transformada, es diferente vivir con la vida con Dios. Les mando muchos besos y abrazos y bendiciones de lo alto. Hola. Hola, ¿puedes hablar? Es muy importante. No sabes, me acaban de avisar que volvió, que lo vieron cerca del trabajo y me dijeron el lugar donde él estaba, pero no sé qué hacer. Ya pasaron muchos años. Y no sé cómo puedo reaccionar cuando lo vea. No sé si lo perdoné. ¿Qué hago, amiga? ¿Qué hago?
Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente juntos compartiendo este hermoso tiempo de alabanza y de edificación en la palabra del Señor, por el testimonio que hemos estado escuchando y por poder reunirnos a través de las redes sociales. Si bien hemos comenzado las reuniones presenciales y realmente están preciosas, hay muchísima gente que se está acercando y cada domingo Dios nos asombra. Sin embargo, muchos no pueden acercarse y esta es una posibilidad que Dios nos regala para poder compartir este tiempo de edificación. También podés escribirnos a las redes sociales, podés estar en contacto con nosotros. Va a haber un hermano, una hermana que va a poder responderte las inquietudes y vamos también a estar orando por tu vida. En este tiempo vamos a estar comenzando los grupos de vida, que son grupos de enseñanza, de edificación de la palabra del Señor y también de comunión los unos con los otros, y te animamos a que puedas estar integrándote. Estamos viendo acerca de cómo vivir una vida de fe. Dios nos manda a vivir una vida de fe. Y de alguna manera, cuando nosotros comenzamos a vivir una vida de fe, estamos viviendo una vida que agrada a Dios, mirando hacia el futuro en los proyectos y en los sueños que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Hemos estado compartiendo en el mensaje anterior que para poder vivir una vida de fe debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Aquellos hombres y mujeres que han servido a Dios con fidelidad, han escuchado el llamado de Dios, han entendido lo que Dios quería hacer con sus vidas y fueron obedientes a ese llamado. Y entendemos también que Dios tiene justamente un proyecto de vida para cada uno de nosotros y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Decíamos que escuchamos la voz de Dios a través de la palabra. Cuando leemos la Biblia, Dios habla a nuestras vidas y tenemos como un marco teórico en el cual aprendemos a conocer aquellas cosas que están de acuerdo a su voluntad. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atento como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, y lumbrera a mi camino. Y cada vez que leemos la Biblia, Dios va guiando y va encaminando nuestras vidas en sus planes. En segundo lugar, decíamos que Dios también nos habla a través de las circunstancias. La semana pasada veíamos cómo el corazón, la vida de Nehemías fue impactada cuando fue convocado por el Señor a través de la situación en la cual se encontraba la ciudad de Jerusalén. Y allí, al escuchar Nehemías la situación difícil que ellos estaban atravesando, Dios movió su corazón a poder realmente involucrarse en aquellas cosas que el Señor le estaba llamando a hacer. Y en medio de las circunstancias también Dios nos llama, porque Dios está trabajando a nuestro alrededor y de alguna manera el Señor nos invita a unirnos a su obra. Las circunstancias son un factor determinante para unirnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. En tercer lugar, Dios nos habla también poniendo deseos en nuestro corazón. Pablo va a decir en Filipenses 2:13 que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La versión Dios habla hoy dice que Dios es quien pone en nuestras vidas los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlo adelante. Cuando tenemos pasión por algo, cuando sentimos en nuestro interior un deseo profundo de llevar adelante una determinada tarea, es porque entendemos que Dios nos está llamando también a realizarla. Y en cuarto lugar, Dios nos habla a través de la oración. El corazón de Nehemías fue impactado, pero también oró fervientemente para que Dios le ayudara. Y entendemos que cuando oramos se abren las puertas. Cuando oramos comenzamos a ser protagonistas con Dios en sus milagros y el Señor comienza a mover su mano de poder. El último versículo que leíamos en el mensaje anterior decía lo siguiente: yo te ruego, Señor,
que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a la de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey, para que me conceda todo lo que le solicite. Allí estuvo Nehemías clamando al Señor, y como vamos a ver en este mensaje, el Señor comenzó a abrir las puertas y Nehemías pudo justamente unirse a lo que Dios estaba queriendo hacer. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en una vida de fe, y tiene que ver cómo aprender a planificar y cómo comenzar a proyectar nuestras vidas con planes que salen del corazón de Dios, pero que va inspirando en nuestras vidas. Y de esta manera podemos nosotros comenzar a poner por obra aquellos proyectos, aquellos sueños, aquellos anhelos o aquellas vocaciones que el Señor va poniendo en nuestras vidas. Hoy vamos a leer Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice así el pasaje: en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servir vino al rey, éste me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás, lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no de estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Y yo oré al Dios de los cielos y respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Y el rey, que tenía a su lado la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. También le dije: si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio, del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo esto me concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a soldados de caballería para que me escoltaran. Vamos a estar viendo entonces hoy cómo vivir una vida de fe, planificando aquellas cosas que Dios va poniendo en nuestro corazón para que pueda ser una realidad. En primer lugar, debemos estar expectantes, debemos estar atentos justamente para unirnos a Dios en lo que Dios va a estar haciendo a través de aquellas cosas que nosotros vamos orando y vamos planificando. Decíamos que cuando Nehemías recibe el impacto de la visita de su hermano y de algunos compatriotas y le cuentan acerca de cómo estaba Jerusalén, Nehemías fue realmente impactado por esta noticia y sintió en su corazón un profundo deseo de hacer algo para que esta humillación en la cual el pueblo se encontrara fuera realmente transformada. Decíamos que en el mes de Quileus, es el mes aproximadamente de noviembre en el calendario judío, cuando Nehemías recibe la noticia. Acá nos encontramos en el mes de Nisán, nos dice el texto, es decir, en el mes de marzo o en el mes de abril. Es decir, de noviembre a marzo pasaron 4 meses desde que recibió la noticia Nehemías
hasta el momento en que tiene la oportunidad de solicitarle al rey el poder ir a Jerusalén. Pasaron 4 meses. ¿Qué estuvo haciendo Nehemías durante estos 4 meses? Por lo menos 2 cosas. En primer lugar, estuvo orando, porque el mismo texto nos dice que él oraba de día y de noche. Oraba de día y de noche. Dios había puesto una carga en su corazón y él oraba permanentemente pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad de poder involucrarse e ir a Jerusalén a reconstruir las murallas. Pero en segundo lugar, por el pasaje que estamos leyendo y por lo que vamos a estar desarrollando, lo segundo que hizo Nehemías fue hacer un plan para llevar adelante el trabajo de la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías durante estos 4 meses preparó un plan y estaba preparado para el momento en que tuviese la oportunidad de poder solicitarle al rey el poder ir a Jerusalén, como lo estamos viendo. La planificación tiene que ver con prever un plan de acción, desde donde estamos hacia dónde queremos ir. Podríamos decir que la planificación o el plan es un curso de acción desde donde estamos hacia donde deseamos ir, que involucra los diferentes aspectos para movernos hacia el objetivo o a la meta que deseamos alcanzar. Planificar tiene que ver con hacer un plan de acción desde donde estamos. Nehemías estaba allí, justamente en la ciudad de Susa, hacia donde queremos ir, hacia Jerusalén. Y de acuerdo al propósito que tenemos en mente, debemos hacer como una guía de ruta, como un plan de acción para poder llevar adelante el proyecto, el deseo, el anhelo, el sueño que el Señor va poniendo en nuestro corazón. La pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué debemos planificar? ¿Por qué un cristiano, por qué un hombre de fe, por qué una persona, hombre, mujer, que ha sido llamada por Dios a llevar adelante un proyecto o un sueño o una vocación o un ministerio, debe planificar? Podríamos decir que en primer lugar, porque Dios es un Dios que planifica. Todo lo que vemos en el universo, la grandeza del universo, la majestad de los astros y de todas las leyes que gobiernan el mundo, tanto lo macro como lo micro, tiene relación con el plan de Dios, con ese Dios que ha planeado y que ha puesto los astros y cada una de las criaturas que ha creado en su lugar conforme a un plan que Él preparó desde la eternidad. El apóstol Pablo dice que Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de orden. Un Dios que ha planificado, un Dios que ha ordenado todas las cosas, que es el creador de todas las cosas, pero es también el sustentador. Y Dios tiene un plan que lo lleva adelante, que tiene que ver en primer lugar con la creación y con el universo. También la planificación de Dios tiene que ver con nuestras propias vidas, porque el Señor estuvo preparando nuestras vidas y la planificó desde la eternidad. Así lo dice David en el Salmo 139. David dice lo siguiente: cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Es decir, Dios tiene un libro de planificación donde Él escribe justamente lo relacionado a cada una de nuestras vidas. Así lo dice David: cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue planificado antes de que un solo día existiera. Nuestra vida ha sido planificada por el Señor. También, aunque nos llame la atención y nos asombre y nos maraville, nuestra salvación también ha sido preparada por el Señor desde la eternidad. Así lo dice el apóstol Pablo en muchos pasajes, especialmente en uno en Efesios, capítulo 1. Dice: Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él había planeado y le dio gusto hacerlo. Nuestra salvación la había planeado
Dios. Y Dios desde la eternidad, dice la palabra, nos escogió en Cristo de acuerdo a su propósito. También nuestro futuro está planificado por el Señor. Leemos en Jeremías capítulo 9, versículo 11 y versículo 12, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Así que Dios tiene planes para nuestro bien y nuestro futuro también está en las manos del Señor. Entonces debemos planificar porque Dios es un Dios que planifica y cuando lo hacemos estamos imitándolo a Él. En segundo lugar, debemos planificar porque Dios nos manda a hacerlo en su palabra. Es un mandamiento de Dios en el cual Dios nos manda a nosotros como hijos suyos a poder planificar también. Leemos en Proverbios 16:9, al hombre le toca hacer los planes y al Señor dirigir sus pasos. Es decir, hay una responsabilidad que nosotros tenemos que tiene que ver con el hecho que debemos hacer planes, porque eso es lo que Dios nos manda. Y al Señor dirigir nuestros pasos. Es decir, cuando nosotros hacemos un plan de acción y cuando nosotros nos encaminamos en los propósitos de Dios, el Señor va encaminando y va dirigiendo nuestros pasos. Muchas veces nos va corrigiendo, por supuesto, porque no somos infalibles, pero tenemos el rumbo hacia el cual dirigirnos y el Señor va dirigiendo nuestros pasos. También leemos lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Acaso no es verdad que cuando alguien va a construir una torre, una casa, se sienta primero y hace un plan? Antes de construir una casa, antes de construir un edificio, antes de construir una ciudad, se debe hacer un plan. El plan tiene que ver con el plano, ¿no? Con el diseño, en el cual uno de antemano está viendo algo que desea construir. También debemos planificar porque es una herramienta divina para tener éxito en lo que emprendemos. La planificación es una herramienta divina para tener éxito en lo que emprendemos, es decir, que nos vaya bien en lo que estamos emprendiendo. En Proverbios 21:5 leemos lo siguiente: los planes bien meditados dan buenos resultados, los que se hacen a la ligera causan la ruina. Si no planificamos, vamos rumbo al desastre, estamos planificando para el desastre, porque así lo dice la palabra. Los planes bien meditados dan buenos resultados, los que se hacen a la ligera causan la ruina. Debemos planificar porque es una herramienta que Dios nos da para encaminarnos en los proyectos y para tener éxito en aquellas cosas que vamos emprendiendo. También leemos en Proverbios 24, 3 al 6 lo siguiente: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se ponen sus cimientos, con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Vale más hombre sabio que hombre fuerte, vale más el saber que el poder, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos consejeros. Tanto la edificación de una casa, tanto la decoración de un lugar, tanto la guerra, dice aquí el pasaje, se hace con buenos planes. Es decir, planificando lo que uno va a estar haciendo para obtener la victoria. Debemos planificar en cuarto lugar porque los grandes hombres de Dios, que han sido llamados por Dios, que han sido usados por Dios, fueron hombres que han planificado el proyecto que Dios estaba poniendo en su corazón. Podríamos mencionar a David, cuando él tiene en su corazón el construir el templo del Señor. Durante muchísimos años estuvo preparando todo lo necesario para delegarle a su hijo Salomón esta responsabilidad. Estuvo haciendo los planos del lugar, estuvo planificando los turnos de los cantores, de los porteros, de los levitas, de los sacerdotes.
estuvo planificando el dinero y ahorrando y juntando dinero para la construcción. Y cuando llegó el momento de delegarle la responsabilidad a su hijo Salomón, David tenía todo absolutamente planificado y dice que estaba todo redactado, escrito, el plano y todo lo que él había escrito por revelación o por inspiración del Señor. Y él dijo, todo esto he planificado y he preparado con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. También el apóstol Pablo planificaba su trabajo misionero. Y cuando leemos sus cartas, vemos que él hacía planes, tenía proyectos, tenía deseos de ir a un lugar, tenía deseos de ir a otro, tenía el sueño que Dios le había dado de predicar el evangelio delante de los reyes de la tierra, delante de los gobernadores. Su deseo era llegar a Roma y predicarle al mismo emperador. Por supuesto que él planificaba, muchas veces los planes no salían como a él le parecía, ¿no es cierto? Porque el proverbio que leímos decía lo siguiente, que al hombre le corresponde hacer los planes, pero al Señor dirigir sus pasos. Y muchas veces cuando Pablo quería ir a un lugar, el Espíritu Santo no se lo permitía, como lo leemos en Hechos capítulo 16, pero luego de no permitirle, el Señor le daba revelación y le mostraba hacia dónde debía dirigirse y a qué ciudad debía predicar. Debemos planificar porque los grandes hombres de Dios lo han hecho y el Señor ha bendecido el proyecto y el sueño, como lo vemos aquí y lo vamos a seguir viendo en la vida de Nehemías, de cómo el Señor fue guiando su vida, pero también Nehemías fue fiel en planificar. Debemos estar entonces uniéndonos a Dios en lo que Él quiere hacer. Y para ello debemos nosotros hacer una planificación estratégica y espiritual para que cuando llegue el momento Dios esté bendiciendo nuestras vidas. ¿Cómo ser protagonistas en los proyectos divinos? En primer lugar, estar expectante y atento porque Dios va a estar abriendo las puertas si el proyecto o el sueño que tenemos está de acuerdo a su voluntad. Leemos en Nehemías capítulo 2, en el mes de Nisán del año 20 del reino de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró como nunca antes me había visto triste en su presencia. Me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás, lo que reflejas es un profundo pesar. Y yo sentí mucho miedo y le respondí, larga vida a su majestad, ¿cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Debemos planificar teniendo en claro el objetivo hacia el cual queremos dirigirnos. Y aquí lo vemos en el libro o en el diario espiritual de Nehemías, ¿no es cierto? Que él tenía en claro el objetivo hacia dónde debía orientar su vida y sus esfuerzos. Había estado orando, había estado planificando, ahora Dios le daba la oportunidad. El rey, en una oportunidad, cuando él está sirviendo vino, lo ve triste, le llama la atención, se da cuenta que no estaba enfermo y que tenía un profundo pesar en su corazón, así que le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Y dice que Nehemías sintió mucho miedo. Sentir miedo no significa que uno no es espiritual. Muchos de los hombres de Dios y de los grandes hombres de Dios tuvieron miedo, como tuvo miedo Elías y se metió en una cueva, como vemos aquí que Nehemías tuvo miedo. El apóstol Pablo, cuando está en Corintios y tiene oposición y los judíos están oponiéndose a su ministerio, nos dice que tenía miedo Pablo, porque Dios tuvo que alentarlo, Jesús tuvo que alentarlo. Dice que una noche en una visión el Señor le dijo, no temas Pablo, no tengas miedo, porque nadie va a poner su mano sobre ti para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Pablo, siendo un hombre de fe y un hombre emprendedor, tenía a veces miedo y en otras oportunidades también Jesús
tuvo que alentarlo de diferentes maneras. Y acá lo vemos a Nehemías, dice que sintió miedo. Sin embargo, el miedo no le paralizó. Los hombres y mujeres de Dios no tienen miedo, pero no les paraliza el miedo, sino que siguen adelante porque han orado y han planificado y ahora ven la oportunidad. Y allí Nehemías, cuando tiene la oportunidad, le dice su objetivo, que él quiere ir a Jerusalén a reconstruir la muralla. La pregunta del rey es muy significativa, porque le pregunta qué es lo que quieres, y él dice, yo quiero ir a Jerusalén a reconstruir la muralla. ¿Cómo no he de estar triste si las murallas donde están mis padres están completamente destruidas? Y allí tenía Nehemías ese dolor en su corazón, pero también ese proyecto de Dios que la necesidad le estaba inculcando. Seguimos leyendo. Dice, entonces el rey le preguntó, ¿qué es lo que pides? Dice que Nehemías, yo oré al Dios del cielo y le respondí, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Allí el rey le pregunta, como le preguntó Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y a pesar de que Bartimeo era ciego, sin embargo tuvo que expresar, yo quiero recobrar la vista. Y acá sucede lo mismo. Nehemías le dice, las murallas donde viven mis padres, donde están sepultados mis padres, están derribadas. Estoy completamente angustiado. Sin embargo, el rey le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y dice que Nehemías oró. E hizo una oración relámpago, una oración cortita pero poderosa. Entonces yo oré. Y aquí hay algo muy significativo. Nehemías había estado orando durante 4 meses. Había derramado su corazón delante del Señor. Ahora delante del rey ora una oración silenciosa, una oración cortita, porque cuanto más tiempo pasamos en oración delante de Dios, más cortas y breves y poderosas serán nuestras oraciones en público. Allí Nehemías oró y le pidió al rey lo que estaba necesitando. Permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarlas. Nehemías tenía en claro su objetivo. Y así debe suceder con nuestras vidas si deseamos que Dios nos ayude y nos esté bendiciendo. Debemos tener en claro lo que queremos para que Dios realmente pueda estar abriendo las puertas y haciendo milagros en nuestras vidas. Puede ser un proyecto espiritual, puede ser una vocación en nuestras vidas, puede ser una necesidad afectiva, como formar una familia, puede ser estudio, puede ser trabajo. Puede ser trabajo que necesitamos un nuevo trabajo o necesitamos prosperar económicamente porque el sueldo no nos alcanza. Cualquier cosa que nosotros querramos, la tenemos que tener en claro en nuestra mente, la tenemos que tener claro en nuestro corazón, la tenemos que tener en claro en nuestra vida de oración y en nuestros proyectos, porque sin duda, como pasó con Nehemías, si está dentro de los propósitos de Dios, Dios nos va a abrir la puerta. Tenemos que planificar cada detalle del proyecto. Hay una diferencia muy grande entre lo que Dios hace y lo que debemos hacer nosotros. Dios va a guiar nuestras vidas, pero eso no quita que nosotros no tengamos que hacer determinadas tareas que nos corresponde a nosotros, porque al hombre le corresponde hacer los planes. Nehemías lo sabía y por eso fue un gran planificador. Fue un hombre de fe, pero planificó cada detalle de ese proyecto. Hay una diferencia entre la magia y los milagros. La magia es orar y creer que Dios va a hacer las cosas sin nuestra responsabilidad y sin nuestro esfuerzo. Los milagros en la Biblia siempre suceden cuando nosotros hacemos nuestra parte y Dios
hace la suya y de esta manera Dios utiliza nuestras vidas para llevar adelante sus propósitos y para llevar adelante sus milagros. Nehemías planificó justamente todos los detalles relacionados con el proyecto que Dios estaba poniendo en su corazón. Cuando el rey le preguntó qué necesitaba, lo tenemos allí en el versículo 6. El rey tenía a su lado la reina y me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme ir. Todo proyecto tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. El rey era un estratega, un hombre, un líder, un hombre que estaba al frente del imperio más importante de ese tiempo. Sabía que un verdadero proyecto tenía fecha de inicio y fecha de terminación, así que lo primero que le pregunta, ¿cuánto tiempo te va a llevar el hacer este proyecto? Nehemías era el copero del rey, era una de las personas de mayor confianza del rey Artajerjes. No era fácil dejarlo ir de al lado suyo, ¿no es cierto? Se estaba desprendiendo de una persona muy valiosa en su reinado. Sin embargo, Nehemías le dio la respuesta justa, porque había estado planificando y sabía cuánto tiempo le iba a llevar este proyecto. También Nehemías le pide al rey que le provea recursos para llevar adelante ese proyecto. Versículo 7. También le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas a los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio, del templo, las murallas de la ciudad y la casa en donde yo voy a vivir. Fíjate que Nehemías aprovecha la oportunidad que el rey le estaba dando, que Dios le estaba proveyendo justamente para pedir la documentación necesaria para poder pasar los diferentes lugares y que no tuviese ningún tipo de problema, es decir, cartas de autorización, un permiso para poder trasladarse de Babilonia, de la ciudad de Susa, hacia Jerusalén. Era un viaje muy largo, de 4 meses, tenía que pasar por diferentes lugares del imperio y Nehemías sabía que iba a necesitar esa documentación necesaria para poder viajar. Pero no solamente eso, sabía que iba a necesitar recursos. Así que le pide una carta para que al guardabosque le pudiese dar la madera necesaria para reconstruir las murallas, para reconstruir las puertas de Jerusalén, para construir su propia casa donde iba a vivir. Así que Nehemías estaba previendo los recursos que iba a necesitar. Mirá, todo sueño tiene un precio. Todo sueño tiene un precio. Y acá vemos que Nehemías sabía el precio, o por lo menos la primera parte del proyecto, de lo que iba a necesitar para llevarla adelante. Así que debemos orar, pero también debemos planificar y debemos ver aquellas cosas que necesitamos para poder llevar adelante nuestros sueños. Quizás quieres emprender un estudio, quizás quieres cambiar de trabajo, quizás quieres servir al Señor en determinado ministerio. Piensa siempre que hay un costo y un precio que debes pagar para que ese proyecto se pueda llevar adelante. Y muchas veces ese costo lo vamos a tener que pagar nosotros mismos, como pasó con el apóstol Pablo, que fue llamado por Dios para llevar adelante un gran ministerio, pero a su vez tuvo que trabajar día y noche para no ser carga para nadie y para poder financiar el proyecto que el Señor estaba poniendo en su corazón. Yo en este tiempo quiero animarte a que podamos ser hombres y mujeres de fe, que podamos orar, que podamos soñar, que podamos ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, pero que también podamos planificar cada detalle. ¿Cómo hacer una planificación o cómo comenzar
hacer una planificación? Bueno, justamente orando, justamente pensando, pero también escribiendo. Dios quiere que nosotros comencemos a escribir, que tengamos un diario de oración, un cuaderno espiritual o como quiera llamarle. Pero lo que estamos leyendo aquí en Nehemías no es otra cosa sino que el diario de Nehemías, donde Nehemías escribía sus vivencias con Dios y donde él pudo transcribir todas aquellas cosas que Dios le había permitido realizar por medio de su gracia. Así que yo te animo a que puedas estar escribiendo en este tiempo. Mira, es impresionante que en la Biblia hay más de 60 exhortaciones para que nosotros escribamos. Más de 60 exhortaciones para que nosotros escribamos. Cuando Moisés tenía que llevar adelante el proyecto que Dios le estaba mostrando en su corazón, leemos en la palabra en Éxodo capítulo 34, versículo 27, como todas estas leyes eran parte del pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas, Dios le ordenó a Moisés que las escribiera. Dios le ordenó a Moisés que las escribiera. En Jeremías leemos lo siguiente: palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas estas palabras que te he dicho. Escribe en un libro todas estas palabras que te he dicho. Cuando Habacuc tuvo una visión tremenda de parte de Dios, Habacuc estuvo atento a lo que Dios quería revelarle. Y no solamente esto, sino que estuvo orando y estuvo prestando atención acerca de lo que Dios quería hacer con su vida. Y nos dice el pasaje en Habacuc capítulo 2, versículo 1. Estaré atento y vigilante, como lo está el centinela a su puesto, para ver qué me dice el Señor, qué respuesta da a mis quejas. Y el Señor le contestó, escuchad, y el Señor le contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento en que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Dios le dijo a Habacuc: escribe en tablas de barro. Podríamos decir hoy, escribe en un cuaderno espiritual o escribe en una computadora lo que te voy a mostrar, porque es un mandato de Dios para que nosotros podamos planificar y proyectar la visión que Dios está poniendo en nuestro corazón. Cuando nosotros comenzamos a escribir, podemos ver el objetivo hacia el cual queremos dirigirnos, y quizás en varias circunstancias de nuestra vida, en varios órdenes de nuestra vida. Podemos tener un plan familiar, podemos tener un plan de crecimiento y desarrollo espiritual, podemos tener un plan de crecimiento económico, podemos tener un plan ministerial de servicio al Señor. Bueno, hay infinidad de rubros en los cuales podemos proyectar y planificar, pero lo importante es que acá el Señor dice: escribe, escribe, escribe. Una vez escuché un dicho que me impactó mucho, que decía: el lápiz más débil es mejor que la memoria más fuerte. El lápiz más débil es mejor que la memoria más fuerte. Cuando vos escribís, podés pensar. Cuando vos escribís, podés planificar, podés poner un objetivo y podés comenzar a planificar los pasos necesarios para llegar adelante las metas. Yo quiero animarte a que podamos vivir en este tiempo una vida de fe. En medio de la crisis mundial que estamos atravesando, en medio de la pandemia, mirá, los grandes hombres y mujeres de Dios fueron llamados por Dios en medio de grandes crisis mundiales, en medio de grandes problemas
a nivel nacional o a nivel mundial, como lo que estamos viendo aquí con Nehemías. Sin embargo, Dios puso un sueño, Dios puso un proyecto, Dios planificó y proyectó sus vidas en un propósito realmente trascendente y superador. Y es así que Dios quiere en este tiempo más que nunca que aprendamos a proyectar y a planificar nuestras vidas en sus proyectos. Yo quiero animarte en este tiempo, en este año, a que puedas estar escribiendo los sueños y los planes que Dios va poniendo en tu corazón. Seguramente tenés algunos proyectos, algunos deseos, algunos anhelos, pero esos anhelos no llegarán a ser proyectos si no comenzás a escribir y si no comenzás a planificar y a poner metas y a poner fecha límite. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a terminar? ¿Cuáles son las metas, los recursos, las necesidades que tenés para llevar adelante este trabajo? Tenés y tenemos que comenzar a escribir. El Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Aquí hay un texto muy lindo que me gustaría recordar de lo que hemos leído. Dijo Nehemías allí en el capítulo 2, versículo 8, todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Todo esto me lo concedió el rey, porque la bondad del Señor estaba conmigo. Cuando orás, cuando proyectás, cuando escribís, cuando te preparás, la gracia de Dios sale a tu encuentro, porque al hombre le corresponde hacer los planes y al Señor dirigir sus pasos. Hay una frase de Rick Warren que me gustaría compartirte de su libro Conducidos con propósito, y él dice lo siguiente: cualquiera que sean tus planes, planifícalo lo suficientemente grande para que puedan exhibir a Dios ante el mundo, que tus sueños den testimonio de la grandeza de Dios, que tus sueños den testimonio de la grandeza de Dios. Esto tiene mucho que ver con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, que dice lo siguiente. El Señor dice, Pablo dice, Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo actúa en nosotros y Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos, porque la gracia de Dios, como lo estuvo con Nehemías, está con nuestras vidas. Te animo a que puedas comenzar a escribir proyectos y sueños en tu diario espiritual, y seguramente en este tiempo en que comiences a hacerlo y comiences a ponerlo por obra, la gracia de Dios va a estar a tu lado para ayudarte a concretar estos sueños que Él está poniendo en tu corazón, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a estar orando en este tiempo para que esta palabra pueda llevar abundante fruto en cada una de nuestras vidas y la podamos poner por obra y podamos ver los milagros de Dios manifestándose en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por esta hermosa palabra que nos permitiste compartir. Una palabra tremenda que nos desafía a unirnos en los proyectos y en los sueños que vos tenés para nosotros. Una palabra que nos desafía a actuar, a movernos por lo menos en la instancia, no solo de la oración, sino también de la planificación, a comenzar a hacer planes, a comenzar a soñar, a comenzar a visualizar un futuro diferente en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno, pero también en los proyectos que vos tenés para la iglesia y en los ministerios en los cuales vos querés involucrarnos. Que esta palabra fructifique, Señor, en cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje y que vos pongas esos sueños que están en tu corazón para que puedan proyectarse en los planes que tenés para cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Queremos conocerte. Escribinos
al WhatsApp o a una de las redes sociales, y si no estás congregándote o si en este tiempo estás acercándote a Dios, podés unirte a muchos de los grupos que tenemos también, donde te van a dar una cordial bienvenida y te van a hacer parte de la familia espiritual de la iglesia. Dios te bendiga grandemente. Cuéntame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria ese tiempo bueno donde nunca íbamos a menos, tanto amor sin freno. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, yo te prefiero. Oh, oh, yo no abandono. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Yo ya abrazo tu libertad